Hola, mi nombre es Luciana Marcela López David y voy a sustentar el componente práctico de bases de datos distribuidas. Elegí el tema 2, que es sobre la creación de bases de datos para un hospital. Esta la nombro Hospital DB y luego procedo con la creación de las tablas. En esta tenemos la tabla médicos, sedes, pacientes, consultorios y consultas. Una vez obtenida la creación de las tablas, inserto los datos. En cada una inserto aproximadamente 5 datos. Y ya continúo con las consultas básicas en una tabla. En la consulta 1 se van a mostrar los nombres, profesiones y salarios de todos los médicos registrados en la tabla médico. En esta se utiliza la instrucción select, que indica qué columnas se quieren recuperar, y la tabla de origen de los datos por medio del from. Para este ejercicio tenemos la tabla médicos. Al ejecutar, entonces tenemos el resultado de la consulta con el nombre, profesión y salario de cada médico disponible. En la consulta 2 vamos a listar los pacientes que sean mujeres y mayores de 30 años. Se seleccionan las columnas eh, que provengan de la tabla pacientes, y además se utiliza el filtro web, que va a asegurar que se devuelvan pacientes femeninas cuya edad sea mayor a 30 años. Al ejecutar, entonces obtenemos el resultado de la consulta, que en este caso solo hay una paciente que es mayor a 30 años. En cuanto a la consulta entre tablas, tenemos la consulta 1, que va a obtener información sobre las consultas realizadas. Entonces esta consulta parte de la tabla consultas y además se realizan varias uniones por medio del join para enlazar las tablas relacionadas. Aquí tenemos algunas tablas relacionadas que son médicos, pacientes, consultorios y sedes. Y además se van a seleccionar las columnas para que muestren los datos claves. Ejecutamos esta consulta y obtenemos el resultado, que nos permite observar la fecha y hora, médico, paciente y sede donde se realizó la consulta. En la consulta 2 vamos a contar cuántas consultas ha realizado cada médico. Esta se realizó por medio de la unión entre la tabla consultas y médicos, y además se agrega una función count, que va a contar el número de consultas por médicos, y con la cláusula group by va a agrupar los resultados por el nombre del médico para realizar el recuento por cada uno. Ejecutamos y podemos observar que tenemos una columna con el nombre del médico y el número de consultas. Ya en cuanto a las transacciones básicas entre tablas, la transacción 1 nos va a incrementar el salario de todos los médicos en un 5% y vamos a verificar los cambios. Esta transacción comienza con un begin transaction y finaliza con un commit. Esto va a asegurar que los cambios sean consistentes y se puedan revertir si ocurre un error. Además tenemos el comando update, que multiplica el salario actual por 1.05. Ejecutamos y ya aquí obtenemos el nuevo registro con el salario actualizado. Y la transacción 2 va a actualizar la dirección de un paciente específico y confirmar que el cambio se realizó. Esta transacción asegura que el cambio sea válido antes de guardarlo con un commit. Además, se utiliza el update para modificar la dirección del paciente. Para este ejercicio vamos a modificarla con esta dirección, y además debe coincidir con el nombre. Para este ejercicio tenemos la paciente Lucía Torres, y la consulta de verificación por medio de un select va a mostrar los datos actualizados del paciente. Ejecutamos y podemos obtener el resultado de la paciente con la dirección ya actualizada. Finalmente tenemos las transacciones entre tablas. La transacción 1 va a registrar una nueva consulta en el sistema solo si el médico y el consultorio existen. Entonces se va a verificar la existencia del médico y del consultorio con un if exist, y si ambas condiciones se cumplen, entonces se inserta una nueva consulta en la tabla consultas. Y además, si alguna condición falla, la operación se cancela con un rollback. Vamos a ejecutar
y el resultado ha sido satisfactorio. Entonces ya vamos a verificar por medio de un select from y aquí se obtienen todos los datos y el registro de la cita que se asignó, que en este caso era el 25 de noviembre de 2024. Y la última transacción va a transferir un médico a una nueva sede y actualizar las asignaciones de consultorios correspondientes. Se actualiza la dirección del médico. Vamos a hacerlo con la ID médico. Vamos a poner que la identificación del médico sea 3 para reflejar su nueva sede y se actualiza el consultorio también con ID consultorio. Para este caso ponemos 2 y esta transacción asegura que ambas operaciones se realicen juntas o no se realicen en absoluto. Finalmente vamos a ejecutar esto y verificamos por medio de select from y ya podemos obtener el resultado de la transacción. Esa sería toda la sustentación del componente práctico. Muchas gracias.